Si Dios existe, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto pecado? ¿Por qué? ¿Por qué? Irónicamente la gente se pregunta. Y es que si no existiera el mal completamente, jamás hubiéramos conocido lo que es la misericordia, la gracia y la justicia de Dios, dijo una vez un pastor. Y eso me pareció muy interesante, pero para poder entender todo esto vamos a empezar en orden, tomando como primer punto que el mal nos hace ver necesitados de un defensor. Sí, ya que en Éxodo 3:19 dice esto: pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Jamás podremos salir del mal si no es por una mano poderosa. Y no me refiero a un psicólogo, no me refiero a un padre en esta tierra, no me refiero a otra cosa más que sea alguien poderoso. Eso lo encontramos en Marcos 1:34, donde nos damos cuenta que Jesús sanaba y expulsaba a los demonios. Entonces ahí está la mano poderosa. Entonces eso nos hace que por el mal le demos aún más valor a Dios. Punto número 2. El mal nos permite conocer aún más profundo a Dios, ya que sin el mal nosotros fuéramos aún dos personajes en el Edén, viendo el cielo y mirar diciendo: ah, ese es nuestro creador, ah, hay un ser grande en el cielo. Entonces Dios viene permitiendo el mal para Él poder desmembrar todos esos elementos y mostrarnos a nosotros que no solo es un creador, hay muchas cosas maravillosas detrás de nuestro Dios. Entre uno de los millones de aspectos hermosos que tiene Dios es que el mal hace que miremos actuar a nuestro Dios de una manera que no es natural, que comúnmente cualquiera de nosotros haríamos. En Éxodo 3:20 dice: así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces al fin el faraón los dejará ir. Solo por medio del mal Él puede realizar milagros sorprendentes. Entonces por medio del mal nos muestra Él su poder. Pero lo más hermoso es de que no solo Él, sino que también le da el privilegio a su creación, a sus hijos. Entonces Dios nos permite ser partícipe de su gracia y su poder. En Éxodo 4:21 dice: el Señor le dijo a Moisés: cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar. Pero yo le endureceré el corazón y él se negará a dejar salir al pueblo. Por eso es que nosotros vemos que Dios permite grandes catástrofes, grandes enfermedades para nosotros, no para Dios, para poder demostrar que hay algo más superior al mal, hay una solución aún más, y mientras más se hace el huracán más grande, el poder lo tapa, y mientras el huracán más grande se hace, el poder y la solución aún lo tapa, y así va a seguir creciendo el mal, y aún el poder de Dios se va a hacer más grande porque el poder de Dios es ilimitado. Entonces Dios permite el mal para exhibir su poder. Entonces Dios mandó a Moisés a presentar todo lo que el Señor le puso en sus manos, ese poder. Sin embargo, Dios se la juega hermoso, algo que nadie va a entender, ya que es necesario corazones duros para mostrar aún más poder. Entonces ahí es donde vemos las 7 plagas, ya que por un corazón duro vino un nuevo poder, una nueva plaga. Por otro corazón duro vino segunda plaga. Por otro corazón duro vino tercera plaga, y así sucesivamente, y se repetía la misma escena donde aún el poder ascendía aún más. Y bueno, no solamente tenemos las maravillas que Dios hizo con Moisés, tenemos aún muchas historias más en el Antiguo Testamento. Pero haciendo un énfasis muy corto, miramos de que Dios esperó a que gastara todo su poder el mal para así poder dar la solución definitiva a todos los problemas. En ese entonces había gente como la de ahora, donde decían: ¿y quién nos salvará? ¿Y cuándo estaremos en la tierra prometida? Pero Dios es perfecto, porque lo que hizo fue sencillamente esto: miró y miró cómo el pecado crecía, y Él ya sabía la estrategia que iba a tomar. Porque mira, si Dios hubiera enviado a su Hijo unigénito antes, digámoslo así, en el tiempo de Moisés, entonces la sangre de Cristo solo fuera cubierto desde ese momento para atrás todos esos pecados, y los pecados de ahí en adelante, ¿quién los fuera cubierto? Ahora me entiendes un poco. Entonces el momento en que Jesús vino era el momento exacto donde ya todos los pecados ya estaban en la tierra. Sin embargo, antes de Cristo muchos debieron de ser espectadores de las maravillas del Señor, pero en ese entonces, como aún no estaba Jesús, muchos participaron con el pecado. Entonces ya no eran solo espectadores, habían espectadores
del poder de Dios, habían gente tímida y habían los participantes del pecado. Cuando viene Jesús y soluciona todo, entonces nosotros ya deberíamos de ser participantes de la obra y ya no espectadores para poder salvar las almas. Pero aún en este tiempo sigue habiendo gente como en aquellos tiempos donde siguen siendo espectadores, siguen participando en el pecado en vez de participar en las obras buenas. Y es que la palabra es muy clara en Juan 3:19 cuando dice de que la gente amó más las tinieblas que la luz porque sus obras eran definitivamente malas. Entonces lo bueno y el reino va avanzando, pero la gente sigue retrocediendo aunque ellos piensan que están avanzando. Entonces, si nos preguntamos siempre, si Dios existe, ¿por qué no se soluciona todo? Es porque aún estamos expectando el mal y no estamos viendo las obras de Dios. Y es que el mal puede hacer 1000 movidas, puede hacer billones de movidas para poder hacerte la vida de a cuartito, movidas malas, movidas extrañas, ya que con una movida de Dios hay una gran solución. Con una sola movida le basta a Dios para solucionar el problema. Pero somos nosotros los que miramos, siempre miramos el mal, siempre miramos la tristeza, el lado mal de todas las cosas. Ni aún Jesús teniendo 2 panes, que en este tiempo a un padre de familia se le hace la vida complicada con 6 hijos, y ahora Jesús con una multitud, él no se preocupó, eso no fue un centro de preocupación para él. ¿Por qué? Porque él conocía a su padre que le iba a dar más de lo que él tenía. Nosotros somos esclavos del mal porque queremos, porque el mal es esclavo de Dios. Y Dios se burla del mal por ser tan tonto en querer ser superior a Dios. Un ejemplo es la historia que todos sabemos, la Torre de Babel, que creció, que la gente hizo tanto para llegar al cielo, pero Dios rápidamente le confundió las lenguas, así que no se puede y nunca se va a poder llegar a ser más que Dios. Entonces, si nosotros estamos con el mal, recibiremos también el castigo de Dios porque nosotros nos salíamos con el mal, así que Dios nos ve en tinieblas. Y entonces, el paga de las tinieblas es la muerte. Nadie entiende las cosas de Dios. Al comienzo no entenderemos absolutamente nada, pero es con el pasar de los procesos y del tiempo es que entenderemos si somos realmente hijos de Dios. Es como un jefe cuando da una nueva decisión, un nuevo plan. Al comienzo los trabajadores no entienden absolutamente nada, pero es con el tiempo, con el trabajar, es que van entendiendo, por qué pasan todas las cosas. Porque al comienzo los trabajadores miraban las cosas absurdas, pero al pasar del tiempo muchos entienden porque van viendo el provecho que se le saca a esa decisión que tomó el jefe. Y si aún estando en el fuego te sigues preguntando, ¿por qué si Dios existe? Y es que si aún no quieres entender estando en el fuego, siempre te vas a seguir preguntando, si Dios existe, ¿por qué pasan estas cosas?